temor entre la población. Hablamos, por ejemplo, de ciudades como París, Nueva York también, Londres han sido algunas de las ciudades en donde se han realizado también atentados terroristas. Pero para platicarnos y analizar más acerca de este tema, le doy la bienvenida a Genaro Beristain. Él es internacionalista y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchísimas gracias, Genaro, y bienvenido. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Bueno, se recuerdan 21 años de los atentados en Nueva York, pero son muchas las ciudades, hablamos de la capital de Francia, de París, también de Londres, que han sufrido diferentes atentados terroristas, generalmente o en su mayoría de parte de Al-Qaeda, que es una organización que más allá de haber de haber perdido a su líder Osama Bin Laden, sigue provocando estragos y sigue además funcionando con otros líderes que tomaron el lugar de Bin Laden. ¿Qué sucede ahora en la nueva estructura de la política internacional con los posibles ataques que se puedan llegar a presentar? Bueno, actualmente hay 3 conflictos que influirían precisamente en la generación de cuadros altamente radicalizados para prestarse para realizar ataques terroristas. Entonces tenemos el conflicto en Libia, el conflicto en Yemen y todavía el conflicto en Siria. Entonces, estos conflictos generan personas altamente fanatizadas que podrían prestarse para que las organizaciones terroristas los puedan cooptar y de ahí perpetrar atentados. Cooptar, reclutar, es decir, reclutar a miembros de estas organizaciones para llevar justamente a estos miembros a otros países, posiblemente del occidente, tal vez de Europa, para que cometan atentados. Sí. ¿De qué países estaríamos hablando, Genaro? Bueno, los países más sensibles ahorita que podrían recibir ataques, por supuesto, estarían Inglaterra, Francia, Bélgica, España, porque también ellos tienen grandes poblaciones de descendientes de comunidades musulmanas y los jóvenes no se han podido adaptar a una vida europea. Entonces se sienten el rechazo y entonces también son prácticamente fácil o presa fácil para los líderes extremistas que los fanatizan y los obligan, bueno, no los obligan, pero los convencen a que perpetren atentados. Claro, los convencen, los reclutan, los preparan de alguna manera para que le dediquen su vida, y se lo decimos, le dediquen su vida porque pues muchos de ellos terminan muertos, inmolados, o parte también de las víctimas que suceden en los ataques terroristas. Ahora, cuando hablamos de estos países que mencionas, Italia, Francia, España, el Reino Unido, ¿cuáles serían las razones concretamente para cada uno de sus gobiernos de sufrir algún ataque? Bueno, tenemos que tomar en cuenta que muchas comunidades han sido objeto de ataques por parte de estos países. En una política que primero empezó en el 2003 cuando Estados Unidos invadió Irak con la Operación Libertad Iraquí precisamente, pues muchos jóvenes vieron destruido su nivel de vida y se fueron a refugiar a Siria y a otros países vecinos. Después vino en 2010 y posteriormente 2011 las protestas populares árabes, conocida como la Primavera Árabe, y de ahí empezó a reverdecer este sentimiento anti-estadounidense, anti-europeo, y entonces los fanáticos pues empezaron a reclutar más gente, más jóvenes, y entonces estos jóvenes culpan a Estados Unidos y culpan a sus aliados de haber invadido Irak y de estar, o en su momento, a estar invadiendo Afganistán, que ya dejaron a Afganistán los aliados de Estados Unidos, pero pues los resentimientos siguen ahí. Y entonces hay jóvenes que toda su vida, lo que llevan de vida, 20 años por así decirlo, lo padecieron bajo la ocupación estadounidense con sus aliados en Afganistán. Y entonces todavía ellos pueden sentir esos resentimientos que no los obliguen, sino que los motiven a reclutarse en estos grupos extremistas y que se presten para atacar a los aliados de Estados Unidos y a precisamente Estados Unidos. Claro, ahora cuando hablamos de 21 años, que son pues ya 2 décadas, más de 2 décadas desde estos atentados, concretamente en Estados Unidos, profesor Beristain, también hablamos de que en el gobierno de la Unión Americana, en ese momento George W. Bush, empieza esta cacería para matar a Osama Bin Laden, lo consigue, pero después sí deja un legado para los siguientes presidentes, los que lo suceden. Obama también mata al siguiente líder que toma el lugar de Osama Bin Laden, y también en un periodo más corto de 4 años, Donald Trump
anuncia de una manera también un poco vergonzosa la muerte por drones de otro líder de Al Qaeda. ¿Qué pasa ahorita entonces, ahora mismo con esta organización? ¿Quién está al frente o qué poder o qué fuerza tiene esta organización para poder o tratar de provocar otro ataque terrorista con estas características? Bueno, creo que es muy importante poder decirle a la audiencia que Al Qaeda se dividió porque entraron en conflicto. Tras la muerte de Osama Bin Laden entran en conflicto al-Zawahiri, entra en conflicto con los que en su momento van a crear el Estado Islámico, ¿no? Abu Bakr al-Baghdadi. Entonces Trump mata o anuncia la muerte de Abu Bakr al-Baghdadi. ¿Y Obama cuál fue la muerte que anunció? Con Obama es la muerte de Osama Bin Laden con la operación Neptuno, Tridente de Neptuno, Lanza de Neptuno. Entonces, con esas dos muertes, bueno, la muerte de Osama Bin Laden hace que se fragmente Al Qaeda y por una parte surja con más fuerza el Estado Islámico. El Estado Islámico logró mantener territorio ocupado tanto en Siria como en Irak. De hecho, Raqqa, la ciudad siria de Raqqa, fue la capital del Estado Islámico, y tras la derrota del Estado Islámico física, o sea, destruyen al Estado Islámico las tropas iraquíes, tropas sirias, apoyo ruso, apoyo estadounidense y fuerzas kurdas, destruyen el Estado Islámico y con eso, digamos, ya no existe el Estado Islámico físicamente, pero sus integrantes se diseminan y están latentes. Ahora, el problema viene cuando estalla el conflicto en Ucrania y que los países europeos empiezan a mandarle armamento a Ucrania. Los países miembros de la OTAN, del occidente. Exactamente. Y este armamento, el 30% de este armamento desaparece, no llega a Ucrania. Entonces es posible que muchos grupos extremistas, utilizando de las malas rutas o de los errores de logística, se hayan apropiado de este armamento. Entonces podemos prever en unos años posibles atentados con armamento europeo en territorio europeo. Qué ironía, porque con el armamento que ellos dispusieron para proteger o para ayudar a Ucrania en el conflicto contra Rusia podrá ser usado en su contra, si es que en esta teoría los grupos extremistas pudieron interceptar justamente el envío de estas armas para provocar después pues atentados terroristas. Estaremos muy atentos a estos posibles atentados, como siempre se ha pronosticado, sobre todo cuando hay conflictos de estas características, como usted dice, profesor Bernstein. Muchísimas gracias por estar aquí y analizar siempre este tema que es importante. Gracias.